El proceso evolutivo de la sociedad ha construido un modelo donde el género determina el rol o papel que el individuo pueda desempeñar. Y no es un secreto que el sexo femenino se ha considerado históricamente el eslabón débil en la cadena. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino. Aunque hoy día para nosotros en Occidente el tema se satirice o se vea como un argumento político, para millones de mujeres en el mundo es una horrenda realidad. Este es quizá uno de los tópicos más delicados y controversiales por el peso cultural que carga. Por un lado, las dificultades reales que día a día la mujer debe enfrentar, y por otro, las luchas sociales que se gestan a su favor, polarizando aún más las diferencias y creando una atmósfera de rivalidad y competencia entre sexos. En esta batalla por la hegemonía del género, los perdedores somos todos. Hombres y mujeres somos evidentemente distintos, no solo física, sino psicológicamente, por lo que el verdadero tema no es de valor, sino de función. Y aunque en algo se ha avanzado para reconocer el invaluable aporte y preciado valor de la mujer, en muchas áreas queda mucho por resolver, aun cuando ellas mismas se han abierto paso contra viento y marea. Ahora bien, no es un secreto que el cristianismo ha sido responsable de la vindicación de la mujer en el mundo, a pesar de la opinión de sus detractores, quienes ven a la Biblia como misógina y machista. La Biblia tiene mucho que decir con respecto a la mujer y constantemente en ella encontramos un patrón de redención particular que contrasta con las normas de la época. Sin embargo, y paradójicamente, dentro del mismo seno de la iglesia moderna hay quienes hacen una lectura distinta de las escrituras. ¿Por qué la controversia? ¿Son acaso las escrituras ambiguas para con el papel o rol de la mujer? Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo que no pretendo tomar este tema con ligereza, como tampoco pretendo convencer a nadie de un punto de vista particular. Lo que sí quiero provocar es la discusión del mismo, y que a la luz del estudio de la palabra podamos tener una visión más comprensiva que la simple lectura casual. Pienso que la Iglesia ha abordado el tema guiado más por la tradición interpretativa que por un cuidadoso estudio del mismo. Incluso en mucho se ha restringido el papel de la mujer a la luz de limitados pasajes de compleja interpretación, y desafortunadamente podríamos estar cometiendo un gravísimo error. Dicho esto, quiero dejar bien claro que no apoyo ni estoy a favor de ningún movimiento feminista ni nada semejante. El feminismo, así como el machismo, son fruto de una humanidad caída y perversa, por lo que estoy convencido que ningún movimiento social o legislación concebida por el hombre podrá jamás acabar con los abusos e injusticias que día a día sufren ambos géneros. Solo la revelación de Cristo puede realmente transformar el corazón y el entendimiento. ¿Son entonces los cristianos machistas? En ninguna manera. Aunque si bien es cierto, en un grupo de individuos podemos encontrar diversas motivaciones para adoptar una ideología particular, y en algunos casos el machismo o la influencia sociocultural puede tener un gran peso, debemos reconocer que la mayoría de los creyentes que abogan por dicha postura lo hacen a la luz de su entendimiento y su profunda reverencia por la autoridad de las Escrituras, ya que ven en ellas un límite al papel de la mujer. No menosprecio su punto de vista y mucho menos lo juzgo. Por el contrario, deseo honrar su celo y respeto por la palabra e indagar profundamente el mensaje contenido en ella, sobre todo en un asunto tan delicado como lo es
el papel de la mujer. Al abordar este tema, es común encontrar referencias a algunos términos como complemento e igualdad, donde el complemento apunta a las diferencias del género, con un propósito o función. Pero este concepto aislado no resuelve la problemática, ya que debe ser acompañado por el segundo, la igualdad. Veamos este último. En las Escrituras, al abordar el término igualdad, este no hace referencia al papel, rol o función del individuo. Igualdad se refiere al hecho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto poseemos un valor sagrado. Hemos sido equipados de igual manera para lograr tareas en común, tales como llenar la tierra, señorear en ella, fructificar y multiplicarnos, así como hacer avanzar el reino de Dios, dando a conocer a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Sin embargo, hay tareas o funciones particulares que son exclusivas del género, como dar a luz, cosa que los hombres nos vemos imposibilitados a falta del equipamiento necesario. Por lo tanto, ninguno de mis congéneres podrá jamás ser llamado madre de los vivientes. Equidad ontológica o la igualdad del ser es una cosa, pero la igualdad en el sentido que hombre y mujer puedan hacer cualquier o todas las funciones en la vida es otra. El fallar en reconocer estas limitaciones es la causa de tantos malentendidos hoy más que nunca, donde incluso hay quienes creen que la identidad del género es una construcción psíquica, no física, pero eso es tema aparte. Si bien es cierto, la mujer ha sido capacitada física y mentalmente para cumplir determinadas funciones particulares históricamente en el hogar, es un gravísimo error asumir que ellas se vean limitadas a este. Sea en el estudio, el trabajo o en la iglesia, el género no es una limitante. En el primero es la capacidad de aprendizaje. En el segundo, la habilidad para ejecutar alguna tarea. Y en el caso de la iglesia, quien determina el rol o papel a cumplir no es el género, el conocimiento o la capacidad. Tampoco lo es un líder o una denominación, sino el don de Dios, aquel que por su gracia ha sido capacitado para cumplir un ministerio, función o rol particular dentro del cuerpo de Cristo. Lo que en muchos casos impide a las mujeres ejecutar dichas funciones es el asumir que la mujer debe estar subordinada al hombre en general y las esposas a sus maridos en particular. Lamentablemente, la base para asumir este argumento se encuentra en un profundo malentendido al leer los primeros capítulos del Génesis, al no reconocer que la subordinación de la mujer al hombre es resultado del pecado o la caída. Esta subordinación no era parte de la bendición original. Repasemos brevemente la historia de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios irrumpe desde la eternidad para intervenir su magnífica creación, trayendo orden en medio del caos. Esta es la idiosincrasia de los autores bíblicos, quienes nos describen el orden de las cosas desde un inicio. Recordemos que, aunque la historia de la creación es real, su descripción es narrada desde la perspectiva hebrea antigua, rica en simbolismos, analogías e incluso rimas, como es el caso de los primeros capítulos del Génesis, que fueron escritos en forma poética. De ahí el error de asumir la narrativa como una descripción científica literal, sin tomar en cuenta la riqueza del contenido original. Dios trae orden a su creación y asigna nombre a cada elemento, que en su contexto original significa dar una función. Lo vemos claramente en todo el cuerpo del texto, cuando Dios nombra cada uno de los elementos de la creación para traer orden a ellos
y leemos constantemente, y llamó Dios tal y tal para tal y cual. Siguiendo esta lógica, académicos bíblicos han apuntado cómo el orden de la estructura de la narrativa de la creación describe a Dios ordenando el cosmos para establecer su habitación o tabernáculo. Veamos rápidamente. La historia de la creación se divide en 7 días. El uso del 7 es un típico símbolo cultural para la inauguración del templo. La construcción del tabernáculo en Éxodo 40 se completó en 7 etapas. La ordenación del sacerdote es en 7 días. El templo de Salomón fue construido en 7 años y dedicado a Jehová durante un festival de 7 días en el 7º mes. Incluso el discurso de inauguración de Salomón consistió de 7 peticiones. Evidencia extrabíblica que preceden a las escrituras describe esta misma idea. En el cilindro de Gudea se describe la inauguración del templo a sus dioses en 7 días, y tabletas ugaríticas describen a Baal completando su templo cósmico también en 7 días. Así las cosas, podemos tener un mejor entendimiento del texto al conocer su contexto cultural, ya que al construir el templo, este no sería nada más ni nada menos que una casa vacía, sin una función. Pero el 7º día, finalmente, al terminar la obra, el ídolo, símbolo o imagen del Dios era introducido en el templo. Justo lo que la narrativa bíblica nos cuenta. Ahora, el templo o estructura cumple un propósito: albergar la imagen del Dios. El templo es ahora un hogar, la residencia del Creador. La historia de la creación nos describe a Dios construyendo su tabernáculo, su habitación, y en ella coloca su imagen, a la humanidad, sus representantes. El doctor Richard Hess, en su libro Religiones Israelitas, señala que los antiguos hebreos sugerían que la vida espiritual ocurría en 3 esferas concéntricas de intimidad con Dios. Por ejemplo, encontraríamos que en el campamento hebreo se vería algo así. En el centro encontramos el tabernáculo, juntamente con el sacerdocio. En el círculo inmediato, el campamento con las 12 tribus de Israel. Y finalmente, en el círculo externo, las naciones paganas y el caótico desierto. Los animales eran divididos de igual manera. Los animales para el sacrificio en el círculo interno, en comunión con Dios. En el círculo inmediato vendrían los animales limpios para el campamento de Israel. Finalmente, en el círculo más externo, los animales inmundos. Al parecer, la historia de la creación cumple este mismo patrón, dividido simétricamente en 3 etapas a modo de espejo. El doctor John Walton, en su libro Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, explica: los primeros 3 días conciernen las bases para la función del cosmos: tiempo, clima, fecundidad, estableciendo los medios para su función, mientras que el 4º, 5º y 6º día se establecen los funcionarios en cada uno de sus medios. Vemos así como el primer día Dios establece la luz y las tinieblas, el segundo día el mar y el cielo, el tercer día la tierra y la hierba. Luego coloca a los funcionarios de cada una de estas etapas: las luminarias en el día 4, correspondiendo con la luz y las tinieblas; correspondiendo al mar y al cielo, a los animales acuáticos y del aire en el día 5; en el 6º día, a los animales terrestres. Y vemos cómo venimos de orden descendente hasta llegar al 7º día, cuando Dios descansa. Es por esta razón que al tratar de leer la historia de la creación como un orden cronológico literal, no solo carecerá de sentido, sino que viola la intención del texto y las normas que sus autores originales utilizaron para explicarnos el nivel de intimidad que Dios estaba estableciendo con su creación. A ellos no les preocupaba el orden cronológico, pero sí un orden simétrico en forma poética
para transmitirnos información, no para transmitirnos información científica, sino teológica. Una vez establecida la función de la creación, Dios coloca en ella su imagen, sus representantes. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra hombre usada aquí es Adam y significa humano o humanidad. En el capítulo 2 se nos describe cómo fue esa creación. Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida y es así como él se convierte en un ser viviente. Los autores bíblicos utilizan aquí un hermoso juego de palabras para describirnos como terrestres, no espirituales o celestiales. Dice, Dios hizo al hombre Adam del polvo de la tierra, que en hebreo es la palabra Adamá. Y estas rimas en esta poesía hermosa de la creación tienen sentido para transmitirnos información, dándonos a conocer nuestra naturaleza mortal, polvo de la tierra. Es por esta misma razón que el huerto o jardín de Dios tiene un árbol de la vida para acudir a él y así vivir eternamente en su presencia. En Génesis 2:18, el término Adam ahora hace referencia al varón, Ish, a quien Dios hará una ayuda para él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. El concepto hebreo en la frase no es bueno que denota algo incompleto, algo carente de función. Esto lo vemos reflejado en la misma creación cuando Dios ve como bueno todo aquello a lo que se le ha asignado un orden y una función. Así las cosas, el varón está incompleto sin su ayuda. No es bueno. En Génesis 2, 21 y 22 utiliza un lenguaje típico al describir una visión utilizado en otras instancias en las Escrituras. Jehová hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Dios le revela al varón Ish que su mujer, Isha, está hecha de su mismo material. De ahí su expresión de asombro y gozo al exclamar, entonces esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora bien, la extraña alusión a la costilla es muy interesante y nada tiene que ver con la materia prima para ensamblar a la mujer. La palabra costilla no existe en el hebreo bíblico. La palabra utilizada aquí es la palabra tselá, que significa lado o costado, denotando par, o en este caso pareja, aquella a quien le acompañaría en las labores y responsabilidades del jardín, tal y como Dios lo había establecido originalmente desde la creación que leímos en el Génesis. Dios bendice al hombre y dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. En este versículo el lenguaje de soberanía es plural. Ambos son los reyes y sacerdotes de la creación. Juntos cumplen la función de representantes del Creador, su imagen. Pero llegando al capítulo 3, encontramos la trágica decisión de buscar la autonomía, la independencia del Creador, ser como Él. La mujer fue engañada, pero el hombre desobedece consciente y voluntariamente. Este es el motivo por el cual se imputa al hombre el peso del pecado. Y elaboraremos este tema más adelante. La humanidad es ahora separada de la presencia de Dios y como mortales siendo separados del árbol de la vida para no poder acceder a él, ahora la muerte es nuestro destino inevitable. Esta será la realidad de la humanidad separada del Creador. Pues polvo eres y al polvo volverás. La caída, además de separarnos del árbol de vida, trae otras consecuencias que son fundamentales de entender, y es aquí donde todo cambia.
la maldición del pecado. Dios describe la sentencia para la serpiente, la engañadora, a quien informa que morirá. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La alusión al polvo comerás todos los días de tu vida es la eternidad en el polvo, o sea, mortal. Dios anuncia a la serpiente que ella morirá. Al hombre le describe la realidad de una vida apartada de Dios y de su bendición. Cardos y espinos producirá la tierra. La provisión ahora vendrá con esfuerzo, con el sudor de su frente. Leemos ahora la descripción que Dios da de la consecuencia del pecado para la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La multiplicación del dolor no significa que antes no dolería, pues evidentemente para multiplicar algo ya debe de existir. Pero el término utilizado nos ayuda a entender el pasaje, ya que las palabras traducidas dos veces como dolor son las palabras itzazabaon y etzev, una haciendo referencia a dolor y otra a angustia o angustioso. Así las cosas, no solo se experimentará el dolor físico, que es pasajero, sino que ahora vendrá la angustia de traer un hijo a una creación apartada de Dios, cuyo destino será la muerte. Enseñoreará es el hebreo mashal, que claramente denota sometimiento y podría también traducirse como gobernará o dominará. Y es esta frase la que se convierte en el punto de divergencia entre géneros. Es el anuncio de gravísimos problemas de abuso e injusticias futuras, típicas de una humanidad caída. No es de extrañar que al pasar la página, ya en el capítulo 4 encontramos la poligamia, y desde entonces la mujer se convierte en un accesorio o herramienta para satisfacer el placer del hombre, incluso de los ángeles, en Génesis 6. A partir de aquí, encontramos las referencias de una sociedad patriarcal, donde el papel de la mujer es útil únicamente para procrear y levantar descendencia, de preferencia masculina, para perpetuar el nombre del patriarca. Su rol se limitaría al hogar, sin voz ni voto, sin derecho ni reconocimiento, y en muchos casos, verdaderas esclavas. Los registros históricos extrabíblicos más antiguos presentan a la mujer al mismo nivel que las bestias y en muchos casos inferiores a ellas. Esta fue la norma en prácticamente toda civilización conocida. No es sino hasta que Dios se revela a Moisés en el Sinaí, cuando encontramos las primeras alusiones de Dios redimiendo a la mujer en medio de una cultura patriarcal. Es interesante incluso ver cómo Dios, irónicamente, coloca en un puesto jerárquico reservado exclusivamente para los hombres a una mujer extraordinaria, Débora, jueza de Israel. Pero a pesar de la Torá, el pueblo no abandonaría sus ídolos, sus costumbres y tradiciones. Por lo tanto, el papel de la mujer tampoco cambiaría. Para la época de Cristo, el siglo I, encontramos algunos historiadores y filósofos considerados brillantes y respetados por sus escritos y aportes no solo a la historia judía, sino a su cultura. Estos son Filón el hebreo, conocido como Filón de Alejandría, y el otro es Flavio Josefo. Pongamos atención a algunos de sus escritos que evidencian la idiosincrasia de la época y su actitud para con la mujer. Con respecto al matrimonio, Josefo escribe que la mujer es útil única y exclusivamente para procrear, y se atreve a decir lo siguiente: la mujer es inferior a su marido en todas las cosas. En ningún lugar de las escrituras encontramos tal aberración. Sin embargo, podemos concluir que para el judío, la tradición oral
o lo que conoceríamos más adelante como el Talmud o Mishnah, eran superiores incluso a las escrituras. Esta misma frase, lamentablemente, la encontramos expresada en varios textos de la misma época, indicándonos que esta era la posición cultural prevalente. Filón escribe que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dio aliento de vida, mostrando así claramente que hay una gran diferencia entre el hombre carnal, mortal o del polvo, y el espiritual hecho a su imagen. La mujer no tiene parte en la creación espiritual, solo la carnal, por lo que provoca el deseo en el hombre, ya que la mujer no está hecha a imagen de Dios. Evidentemente, es completamente contrario a lo que la Biblia enseña en Génesis 1, 26 y 27, pero nos revela la persistente visión de la mujer para la época de Cristo. Otros de los escritos de Filón expresan cosas como: la mujer está más acostumbrada a ser engañada que el hombre, o incluso que las esposas deben ser esclavas de sus maridos, una servidumbre no por la fuerza ni el maltrato, pero en obediencia en todas las cosas. Algunas otras actitudes de la época se ven reflejadas, escritas en el mismísimo Talmud posteriormente. Cosas como: sería mejor que las palabras de la ley sean quemadas antes que fueran dadas a una mujer. El que mucho habla con una mujer, el mal trae para sí mismo, es negligente en el estudio de la Torá y al final heredará Gehenna, o el infierno. Lo irónico es que quizás una de las cosas que más hizo nuestro Señor Jesucristo fue precisamente hablar con las mujeres y evangelizarlas. A las mujeres no se les permitía testificar en una corte o en asuntos legales, ya que los rabinos tenían este concepto o este dicho: ninguna evidencia presentada por una mujer es válida como testimonio, así como su mismo testimonio tampoco es válido. La pregunta sería: ¿era esta la voluntad de Dios para la mujer? Evidentemente no. Si ponemos atención al texto e hiciésemos un análisis sintáctico del mismo, notaríamos que, en palabras del doctor Ben Witherington III, dice: la maldición en Eva es descriptiva del efecto del pecado en ella, no es prescriptiva de la forma como Dios quiere que sea su relación con el hombre. Y repito, la maldición en Eva es descriptiva del efecto del pecado en ella, no es prescriptiva de la forma como Dios quiere que sea su relación con el hombre. De hecho, en el mismo capítulo 3 del Génesis encontramos una promesa de un redentor que paradójicamente sería simiente o semilla, no del hombre, sino de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Consideremos la propuesta del Génesis 3. Una mujer trae el fruto del pecado o la muerte a Adán, la humanidad. Pero Dios promete que también una mujer traería el fruto de la vida a la humanidad. Dios levanta a la mujer de su posición, anunciando que ella introduciría al Salvador a este mundo. El mismo apóstol Pablo apunta en este sentido en su primera carta a Timoteo, pasaje que también tocaremos más adelante, donde vemos cómo Jesús es quien quita la maldición. Así como la mujer fue el vehículo por el cual el hombre encontró la muerte, ahora sería el vehículo para traer la vida. Todo el daño provocado por el pecado será reversado. Adán entiende lo que Dios ha prometido y encontramos que su siguiente acto es nombrar a su esposa, Eva, o viviente, como símbolo de la misericordia de Dios para con ellos y para con nosotros. Hasta este punto, Dios ha cubierto la desnudez, la vergüenza del pecado.
no como el hombre y la mujer, cosiéndose hojas de higueras para no estar expuestos, que irónicamente protegen sus genitales o sus géneros. Dios, por su parte, derrama sangre inocente para cubrir la vergüenza del hombre, vistiéndolos con pieles, símbolo y tipo de la última Pascua, aquel último sacrificio que quitaría el pecado y la maldición, aquella sangre inocente que sería derramada para perdón y salvación de todo aquel que cree. El Rey de Reyes, que sentado en su trono nos dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Jesús ha hecho nuevas todas las cosas, entre ellas quitar la maldición del pecado, para el hombre como para la mujer. El apóstol Pablo lo expone elocuentemente de la siguiente forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Cristo somos una nueva creación. Él es el árbol de vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y es que no fue sino hasta el advenimiento de Cristo que vemos una clara afrenta a las normas culturales prevalentes en la época con respecto a la mujer. Esto era de esperar, ya que Dios había levantado de antemano mujeres extraordinarias, claves para el proyecto redentor, incluso la mayoría con antecedentes escandalosos para cualquier judío de cualquier época. Esto lo vemos reflejado en la primera página del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, quien escribe a una audiencia primordialmente judía e inicia con la genealogía del Mesías, de Jesús, la simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. En ella se mencionan 5 mujeres, que ya de por sí es esto extraordinario, si tomamos en cuenta que la descendencia de la mujer para la norma de la época era irrelevante. Pero Mateo hace mención de 5, y estas comparten entre sí el haber sufrido algún tipo de agravio, abuso, humillación o desprecio, lo que hace la historia de redención aún más impactante. Y estas son Tamar, mujer que fue engañada por su suegro, despreciada por su segundo marido y acusada de fornicación, cosa que casi le cuesta la vida injustamente. Y todo esto para hacer posible levantar descendencia a Judá. Rahab, la ramera de Jericó, quien gracias a su fe fue salva ella y toda su casa. Así, ella se convierte en la herramienta fundamental por la que Israel iniciaría la conquista de la tierra prometida. Ruth, la viuda de Moab, cuya fidelidad permite redimir a su suegra, viuda también como ella, convirtiéndose en bisabuela del rey David. Betsabé, mujer de Urías, quien fuese tomada injustamente por David, madre del rey Salomón. Y finalmente María, mujer inocente, quien al igual que Tamar, sufriría el estigma de fornicaria injustamente. Esto nos muestra un patrón particular de vindicación para con la mujer, sin mencionar el clímax de la promesa hecha a Eva en el Edén. El ministerio de Jesús es un claro reflejo de la restauración de todas las cosas, y entre ellas la posición de la mujer. Lo vemos claramente entre los discípulos de Jesús, quien en ningún momento hace segregación de género, donde el espacio antes reservado exclusivamente para hombres, ahora es igualmente ocupado por mujeres. Y leemos: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto sería algo escandaloso en la época, ya que este era el espacio reservado para los
discípulos o los que siguen, cosa que era únicamente permitido a los hombres. Pero de hecho, históricamente Jesús es el primer maestro en la historia en incorporar mujeres entre sus seguidores, lo que implica un cambio radical para el estatus del género, así como un shock para la sociedad. ¿Recuerdan la idea que hablar con una mujer es de mala suerte y expone a la persona al infierno? ¿Qué creen que hizo Jesús una y otra vez? Ahora imaginemos que además a Jesús se le ocurriese hablar no solo con una mujer, sino con una gentil, y no con cualquier gentil, sino una con antecedentes realmente inmorales. Que si además a esto sumamos que el tema es la Torá, ¿recuerdan la declaración talmúdica de mejor quemar la ley antes que darla a una mujer? Esta es la mujer samaritana, a la cual Jesús no solo le testifica, sino que es la primera, y no solo es la primera, es la única con la que Jesús se identifica como el Mesías personalmente. Una mujer, una gentil. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Debido a la extraordinaria sabiduría de Jesús y su impecable manejo de la ley, era inevitable la pregunta del matrimonio, especialmente el tema del divorcio. En Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 12, encontramos esta narrativa, la cual es muy interesante. Y leemos que unos fariseos llegaron para tentarle y le preguntan que si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora bien, esta pregunta es muy importante, ya que en el Antiguo Testamento encontramos solo un pasaje mayor donde se habla del divorcio, y es en Deuteronomio 24, del 1 al 4, donde la causa para repudiar a la mujer es haber encontrado algo indecente, algo indecoroso. Para el mismo tiempo de Jesús, había un famoso rabí llamado Hillel. Este enseñaba que algo indecente sería prácticamente cualquier cosa reprochable por el marido. Así que si al marido no le gustaba cómo le acomodaban las sandalias al levantarse, podía divorciarse. O si le había quemado las tostadas en el desayuno y no le gustó, me alegro de verla. Así la pregunta sería tremendamente importante, porque ¿qué contestaría este rabí de Galilea? Pues él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Moisés les permite carta de divorcio a causa de ustedes, de personas como ustedes, no por causa o voluntad de Dios. Y Jesús los redirecciona al jardín, al proyecto original como debe ser, no al patriarcado que se vive en la época, donde todos vivían juntos, sino el hombre con su mujer, con el plan y el proyecto específico que Dios tenía para con ellos. La única causa es la infidelidad, y aún así no es un mandamiento, es una licencia limitada a la violación del pacto de fidelidad. No puede ser por cualquier cosa. Y de ahí la reacción de sus discípulos en el versículo 10. Le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si así es la cosa. Ahora en el versículo 11 y 12 leemos algo increíble: la posibilidad de no casarse. Y les dijo:
No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay unos eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por primera vez, Jesús anuncia que no es necesario casarse para cumplir su voluntad o ser útiles en el reino. Esto trae implicaciones para ambos géneros, ya que una mujer soltera no era bien vista en la cultura hebrea. Por eso, Pablo expande en este sentido la posibilidad del ministerio del soltero en 1 Corintios capítulo 7, y leemos que si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Estas son noticias liberadoras para la mujer, ya que en aquellos días el matrimonio era más un título de propiedad para el hombre, quien adquiría a su mujer literalmente por precio, en transacciones normalmente por conveniencia más que por algún afecto, aunque debieron haber algunas excepciones. Ahora, Jesús quita el peso o carga social por cumplir tradiciones sin asidero bíblico, como el casarse para mantener un estatus, o en el caso de la mujer, cumplir su función en la vida. Dicho esto, debemos recordar que los judíos practicaban la circuncisión como señal del pacto, pero la mujer, al verse imposibilitada por razones obvias, ella era considerada de menor valía entre los hijos de Abraham, el padre de la fe. Sin embargo, Jesús siempre apuntó a que dicha distinción no existe. Ambos géneros comparten el mismo estatus. En Lucas encontramos el relato de una mujer que padecía desde hacía 18 años una enfermedad en la espalda. Jesús la sana y ella glorifica a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enoja y les dice que vengan durante los primeros 6 días a ser sanados, ya que Jesús hace esto un día de reposo. Pero pongamos atención al versículo 16 del capítulo 13. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. A esta hija de Abraham, Jesús apunta al estatus de la mujer, por lo tanto, heredera también de las promesas. Los 4 evangelios testifican el hecho que un grupo de mujeres siguió a Jesús no solo en Galilea, sino que desde Galilea hasta Jerusalén, lo que debió ser un gran escándalo porque hombres no viajaban con mujeres extrañas. El verbo utilizado para con estas seguidoras es akoloteo, que implica seguir a modo de discípulo. Estas fueron las últimas en acompañarlo en la cruz, las primeras en visitar la tumba y las primeras en verlo resucitado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, leemos: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. No solo mujeres que le seguían, sino que además ellas eran quienes los sostenían económicamente en el ministerio. De igual manera, los 4 evangelios también reportan que fueron las discípulas las primeras en recibir la sobrenatural o angélica anunciación de la resurrección de Jesús, comisionadas para dar las buenas nuevas o evangelion del evento a los hombres. Y como alguien dijera en alguna ocasión,
Ellas fueron escogidas para ser apóstoles de los apóstoles. Jesús mismo, antes de ascender al cielo, a nuestro Padre, ante la mirada atónita de sus discípulos, entre ellos las mujeres, les ha comisionado a anunciar las buenas noticias del reino a todas las naciones. Si bien es cierto, Jesús escogió a 12 para establecer su ministerio y a estos los llamamos apóstoles. El término en su amplio contexto significa enviado. Por este motivo encontramos al apóstol Pablo utilizando el término para aquellos que han sido enviados a las naciones a establecer las congregaciones o iglesias, cumpliendo así este mandamiento del Señor. Leemos en el libro de Romanos, capítulo 16, los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe, quien llevó y leyó la carta a los romanos, es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo no solo está presentando a Febe porque es ella quien lleva la carta, sino que además reconoce su labor. En el versículo 3 y 4 leemos: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo saluda a esta pareja, pero ¿por qué Pablo nombraría primeramente a Priscila cuando la norma establecía mencionar primeramente al de mayor rango o autoridad? Veamos los antecedentes de esta pareja en el libro de Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron en plural más exactamente el camino de Dios. Y nuevamente se menciona primeramente a Priscila, una mujer instruyendo, enseñando a un hombre. Regresemos al libro de Romanos. Esta vez, versículos 6 y versículo 7. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y es que probablemente María debió haber lavado muchos platos o tendido mucha ropa. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahora vemos a esta pareja particular, Andrónico y Junias. Pablo les llama parientes, lo que significa que serían judíos, y compañeros de prisiones, mismo término para designar a sus iguales en el ministerio, por lo que al predicar públicamente, normalmente el alboroto resultante terminaba en cárcel para los expositores, entre ellos Junias, una mujer exponente del evangelio. Y además Pablo agrega que son muy estimados entre los apóstoles. Esta palabra entre no hace referencia a que son conocidos por los apóstoles y por ende estimados. La evidencia en la sintaxis griega denota pertenencia, lo que tiene sentido, ya que Pablo terminaría su salutación a ellos mencionando que ya eran creyentes antes que él, o lo que en otras palabras significa de la iglesia de Jerusalén. Así las cosas, Junias habría conocido a Jesús y sido encomendada por él mismo, juntamente con los más de 100 que presenciaron su ascensión, recibiendo lo que hoy conoceríamos como la Gran Comisión. Académicos del Nuevo Testamento proponen que esta Junias, nombre latín, es la misma Juana que menciona los evangelios, basados en el hecho que Junias es la traducción literal latina del hebreo Juana. Sin embargo, para no especular, queda claro que Pablo hace referencia a Junias como apóstol o enviada, a María como trabajadora, y les dejo como tarea averiguar
cuál es el concepto de trabajo para Pablo. Priscila, maestra y colaboradora del ministerio. Febe, diaconisa, y las muchas discípulas que mencionan los evangelios. Además de la redención, Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. Y en aquel extraordinario día de Pentecostés, cuando todos están reunidos juntos, de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Justo la misma señal de la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Este acontecimiento no pasaría desapercibido por todos los participantes. Miles de personas reunidas para celebrar la festividad en honor a su Dios. Y entonces leemos en el versículo 14. Pedro entonces, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizar. Esta declaración no se debe tomar con ligereza debido a su significado. Un profeta es aquella persona sobre la cual Dios ha puesto su espíritu y autoridad para hablar al pueblo, normalmente amonestarlo por su conducta. El mensaje del profeta tiene como fin el arrepentimiento. Este advertiría de las consecuencias de no hacerlo y describiría el juicio por la desobediencia. El profeta no es un vidente ni un adivino, como muchos creen, y su obra tiene un propósito concreto, y este no es anunciar el futuro. Si comparamos la teocracia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el profeta es aquel que ha sido escogido por Dios para proclamar su palabra. Entre estos, las mujeres. Ahora, en el nuevo pacto, Dios ha derramado su espíritu sobre todo aquel que cree en su Hijo. Nos ha revestido con su autoridad para proclamar su palabra, siervos y siervas por igual. Si las Escrituras son tan claras con respecto a la mujer, ¿dónde se encuentra la controversia? Básicamente en dos pasajes de compleja interpretación. Veamos el primero. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, sí, el mismo Pablo que escribió Romanos 16, donde elogia a la mujer y su trabajo, el mismo que en Gálatas nos dice no haber diferencia entre etnias, clases sociales o género, todos siendo receptores equivalentes de su gracia y sus dones. Peor aún si consideramos que en la mismísima carta a los Corintios, 3 capítulos antes, el mismo Pablo instruye a las mujeres a orar y profetizar en la congregación con la cabeza cubierta. Pero ¿cómo explicar que llegando al capítulo 14 la mujer ahora debe callar en la congregación? Es más, si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa. Y la peor parte la leemos en el versículo 35. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esta palabra tiene una connotación de vergüenza, lo cual no tiene ningún sentido que salgan estas palabras de la boca de Pablo. Esto suena más parecido al lenguaje utilizado para con la mujer antes de la llegada de Cristo,
cuando la mujer era relegada al hogar y se les prohibía aprender en las sinagogas al ser consideradas de segunda clase. ¿Era Pablo esquizofrénico o bipolar, quien en cuestión de párrafos decide cambiar su lenguaje redentor por uno autoritario, grotesco y de segregación? Claro que no, de ninguna manera. Sin embargo, este es uno de los pasajes más utilizados por grupos feministas para atacar no solo al apóstol, sino al cristianismo en general. Es tan bizarro que ninguna congregación o denominación respetable sería capaz de implementarlo por lo absurdo y a la vez contradictorio al canon bíblico que ya hemos visto. Pero esto no resuelve la realidad que dicho texto se encuentra en las Escrituras, por lo que exploraremos los dos puntos de vista más respetados en la academia. El consenso es que dicho fragmento irrumpe la dinámica del texto y es inverso al mensaje que encontramos en el resto del corpus paulino o el cuerpo de las escrituras de Pablo. El primer punto de vista es que dicha porción no fue escrita por Pablo, sino añadida tiempo después por un escriba. El experto en textos bíblicos Gordon Fee, en su libro God's Empowering Presence, argumenta que hay una radical diferencia en la sintaxis del autor, el tratamiento teológico del tema y evidencia en manuscritos de textos bizantinos y otros. Se encuentran diferencias en la posición de esta porción en la carta, en algunas circunstancias al finalizar y en otras en el cuerpo de la misma, como en nuestras traducciones. Según Fee, esta variante es razón suficiente para pensar que estas extrañas palabras fueron insertadas posteriormente. A esto se le llama una interpolación literaria. Esto no es extraño, ya que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento los expertos han podido identificar cientos de estas. Una interpolación es cuando un escriba, probablemente cansado o distraído, copia en el cuerpo del texto comentarios o notas que normalmente algún maestro ha hecho al margen de las escrituras, pero no son parte de las mismas. Esta es una de las posibilidades. Sin embargo, en mi opinión personal, la segunda es más plausible. Hilbert Bilezikian, teólogo y profesor del Nuevo Testamento, comparte el argumento de varios expertos que apuntan al hecho que el uso de términos en el texto denota un alto contenido de tradición judaica, aunado al hecho que Pablo no sería ignorante de la ley, y el versículo 34 dice: porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El problema con esta declaración es que en ningún lugar de la ley dice esto. Bilezikian argumenta que en esta sección en particular el apóstol está citando a la oposición, a modo de sarcasmo, lo que no sería extraño, dado el contenido antijudaizante y correctivo de sus cartas. Esto además tiene mayor sentido si consideramos que el argumento en cuestión es el orden a la hora de profetizar, orar o hablar en lenguas. El apóstol ha dado instrucciones de cómo se debe hacer en el capítulo 11, donde vimos claramente que las mujeres pueden orar y profetizar. Ahora Pablo dirige su discurso a los judaizantes o superapóstoles, como se refiere en otras instancias, para hacerles ver que aún bajo el estándar judaico no han estado haciendo las cosas en orden. Si continuamos la lectura, se hace claro que Pablo se dirige a ellos al preguntar en el versículo 36: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y esta frase, lo que os escribo, hace referencia a la carta completa. El capítulo 11, donde Pablo establece las condiciones para orar y profetizar, donde la mujer está incluida. El capítulo 12, que son las instrucciones y las normas de cómo ejecutar los dones. El capítulo 13, la motivación y la razón de los dones, que es el amor, no el reconocimiento ni el orgullo del poder, sino la humildad del servicio. Y el capítulo 14, mantener el orden en la congregación, no atropellarse los unos a los otros ni competir por dones, aunque el apóstol termina el capítulo instando a profetizar y regresa al propósito de todo el contexto. Todo debe hacerse decentemente y en orden.
El otro pasaje controversial lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 15. Y dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Uno de los problemas con los que nos encontramos al interpretar un texto es su contexto sociocultural, geográfico, literario, el tipo de género, en fin, los modismos o figuras que se utilicen, sobre todo en la época. En resumen, ¿cuál era la intención del autor al escribir el mensaje y cómo lo entendería su audiencia original? De su autor, Pablo, ya hemos comprobado cómo no solo apoya e insta a las mujeres a trabajar en el ministerio, sino que además las aplaude por ello. Pero en este pasaje particular, el apóstol no solo las manda a silenciar, sino a sujetarse o controlarse, y añade el hecho de no enseñar ni ejercer dominio o autoridad sobre el hombre. Esto no solo contradice lo escrito en Corintios 11, también en Romanos, Gálatas y las profecías cumplidas en Pentecostés que leímos en Hechos o en el mismo profeta Joel, básicamente en el canon bíblico. Como mencionamos anteriormente, el apóstol no padece esquizofrenia, ni muchísimo menos, pero al analizar este pasaje en su contexto cultural, visualizaremos el porqué de dichas instrucciones. El género es una epístola, una carta, lo que nos limita ya a la mitad de la conversación. Las cartas eran los medios por el cual figuras de respeto y autoridad enviaban comunicados, instrucciones o peticiones, saludos, exhortaciones, etc. a las nuevas comunidades cristianas en el imperio. Una pregunta básica y fundamental que debemos hacer es si la carta tiene como propósito comunicar un mensaje normativo o pertinente al canon bíblico concerniente no solo a ellos, sino a todos los creyentes en todos los tiempos y en todas las iglesias, o si la carta pretende comunicar un mensaje particular, una instrucción específica para determinada circunstancia exclusiva de dicha iglesia. El destinatario es Timoteo, un joven fiel aprendiz del apóstol, y la situación en la que se encuentran es urgente. El apóstol escribe rápidamente a su discípulo en Éfeso. Por eso es que en esta carta no encontramos salutación ni despedida. Es realmente urgente. ¿Debido a qué? A falsos maestros y doctrinas que se han infiltrado en la iglesia. Y lo leemos en 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Básicamente, todo el contenido de la carta es cómo corregir o lidiar con dichos falsos maestros. Al parecer, estos han seducido a un grupo de jóvenes viudas que están siendo mantenidas por la iglesia y tienen mucho tiempo libre con el cual van de casa en casa donde se reúnen las iglesias enseñando falsa doctrina. Así las cosas, el contexto es lidiar con estas. Pablo sugiere que dichas mujeres abandonen estos cultos que se están comenzando a gestar y se reincorporen nuevamente a la sociedad como corresponde. Ya para el capítulo 5, el apóstol informará a Timoteo cuáles son las viudas que sí son y las que sí deben de apoyarse y las condiciones para ello. La médula de la problemática en Éfeso no son las mujeres en general, sino los falsos maestros que al ser indoctos se aprovechan de estas mujeres para propagar sus falsos cultos. Veremos también el por qué Pablo relaciona la situación al Edén y cita lo ocurrido en el jardín. La situación sociocultural en Éfeso, según el doctor Gary Hogg en su investigación de doctorado, utiliza el método socioretórico para revelar la función particular de la sociedad en la época. Él basa su investigación en las escrituras de Jenofonte de Éfeso, específicamente su obra más importante llamada
Efesiaca, donde revela detalles muy relevantes e informativos de la sociedad en la época. Para los años 1700, los académicos habían datado el trabajo de Jenofonte como del siglo II después de Cristo, pero no es sino hasta 1996 que James O. Sullivan logra ubicarlo con mayor certeza y veracidad para el año 50 después de Cristo, misma época que el apóstol Pablo caminaba por las mismas calles de la ciudad. Estos textos extrabíblicos nos ayudan a tener una visión más comprensiva de la época, sus costumbres y tradiciones, así como descifrar el contenido y contexto de la carta paulina. El Dr. Hogg, en su investigación, explica cómo el cabello de las mujeres era visto como indicador de fertilidad. Entre más largo y hermoso, más fértil sería esta. En la época, el cabello sería equivalente a otros indicadores físicos que psicológicamente el hombre relacionaría con fertilidad, por lo tanto se vería atraído a estos, tales como caderas, busto, boca, glúteos y el cabello. Según la evidencia en Efesiaca y otras muchas fuentes, los peinados con insertos de oro, plata y perlas eran parte del cortejo ritual en honor a la diosa Artemisa, diosa de la fertilidad, la vida y la prosperidad, misma que se adoraría en Roma bajo el nombre de Diana o Ishtar. En la carta a Timoteo, Pablo estaría haciendo referencia a dicha práctica, explicando que la verdadera piedad son la modestia y las buenas obras, no lo ofrecido a la diosa anteriormente. Debemos recordar que el segundo templo de mayor importancia a la diosa Artemisa, aparte del templo en Delfos, era el que se encontraba en Éfeso, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En él, las jóvenes mujeres aprenderían las artes de la seducción y no lo harían en silencio, sino haciendo preguntas al oráculo a través de hechizos, canciones y oraciones a la diosa, donde también visitantes del mundo antiguo irían para conocer su suerte, ya sea en el mismo Artemisium como en sus alrededores, donde adivinos y magos prestaban sus servicios y vendían sus figurines tanto del templo como de la diosa. Incluso encontramos referencias bíblicas que aluden a esto. La liturgia la veneraba como dadora de vida, madre de la creación, y se consideraba al hombre no solo como portador, sino también quien transmitiría el pecado o mal a la humanidad. Si una mujer no rendía honor a la diosa de la fertilidad, ésta moriría como castigo al dar a luz. Estas eran las bases del culto a Artemisa. Pablo pareciera estar dirigiendo su instrucción a dichas prácticas paganas y tradiciones, primeramente al decoro y pudor, con orden, evitando que la mujer busque seducir con su cabello a los hombres, por lo que en otra instancia insiste que se cubra la cabeza. Así se vería una mujer de la época, que incluso al día de hoy es parte del folclore o su atuendo tradicional en los países del Medio Oriente. Imagínense las distracciones innecesarias que esto traería para los hombres. Esto es precisamente parte de lo que Pablo quiere evitar. Una congregación, un cuarto lleno de lámparas y una mujer entra con su cabello adornado con oro, piedras preciosas y plata. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. El apóstol instruye que a estas mujeres que están causando dichos problemas no se les permita enseñar ni creer estar por encima del hombre, como lo enseña Artemisa. La congregación no es el templo de Artemisium, así que deben estar en silencio, no interrumpir a quien enseña ni causar desorden. En el versículo 13 y 14, Pablo hace alusión al Edén, dando a entender que la mujer no es inocente, que de hecho ella fue la primera en ser engañada. El punto de Pablo es que dicho engaño la llevó a transgredir, justo lo que las mujeres en Éfeso están haciendo. Pablo sabe perfectamente que fue el hombre quien introdujo la muerte al mundo, no que nos transmita el pecado, como el mito de Artemisa,
sino que introdujo la muerte separándonos del árbol de la vida. Y lo vemos en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora en el versículo 15, Pablo se dirige al mito que las mujeres creían con respecto a honrar a la diosa para no morir dando a luz. Y escribe: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol les deja claro que tal cosa de honrar a la diosa no existe, que aunque en el principio la mujer fue engañada y por ende transgrede, también se le promete que se salvaría con su simiente engendrando hijos, que es precisamente el mensaje del Evangelio, que ese hijo, esa semilla, ya las salvó si permanecen en esa fe, amor y santificación, y agrega, con modestia. Es similar a lo ocurrido en Corinto, donde leemos: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. La mujer puede profetizar y orar, pero cubriendo su cabeza, su cabello, no provocando a los hombres, en términos sociales, con pudor. En el versículo 3, el mismo Pablo les hace la pregunta de forma retórica: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Sería como considerar bajo nuestras normas o estándar social una mujer con un escote muy pronunciado o una minifalda muy reveladora pretendiendo orar o dar un mensaje bíblico. Y al final agrega en el versículo 16: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. A la luz de la evidencia y tomando en cuenta el contexto del pasaje, podemos concluir que la porción del texto en la carta a Timoteo es particular y correctiva a una situación específica que se estaba dando en Éfeso, no normativa para la iglesia en general. Y el problema real a corregir no es la mujer como género, sino la falsa doctrina, que es el caso de esta iglesia. Las escrituras no hacen distinción de género en cuanto a la llenura del Espíritu, quien soberanamente escoge y dota a cada individuo para ministerios particulares con el fin de crecer juntos en amor a la estatura de la plenitud de Cristo. El proyecto que Dios iniciara en Edén ha sido restablecido para todo aquel que ha extendido su mano al árbol de la vida, a Cristo, quien es la consumación de la fe. Todas las cosas son hechas nuevas y este es precisamente el mensaje de su iglesia, el Evangelio. Ahora, su creación redimida debe trabajar en conjunto, revestidos con su autoridad, hechos nuevamente sacerdotes y reyes, cuyo fin es servir y fructificar.